Bueno, vamos a comenzar la clase. Es que no darle más corta bienvenida. Vamos a seguir analizando estos términos internacionales de comercio que teníamos en objeto de análisis de la clase anterior. Y vamos a analizar esto. Vamos a seguir analizando. Vamos a analizar ahora Nick, no se le escucha. pues, ¿sí me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Ok, muchas sí. gracias. Okay. Les decía que vamos a analizar los términos internacionales de comercio y vamos a analizar esta compra-venta, que es la compra-venta FCA o FCA, que se llama Free Carrier, francotransportista, libre transportista. Bueno, este tipo de compra-venta, pues el vendedor va a cumplir con la obligación de entregar la mercadería y perder los riesgos, de trasladar los riesgos al vendedor. Al momento, al instante que coloca la mercadería en un lugar fijado, ese lugar lo va a seleccionar el transportista. Eso va a ser luego del despacho de esa mercadería en la aduana de exportación. Si el comprador no ha fijado ningún producto específico, ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la mercadería. ¿Cómo funciona esto? Vamos a dejar entrar un par de compañeros y luego vamos a explicarles esto. Pues esto sucede básicamente. El vendedor va a cumplir con su obligación de entregar la mercadería a cargo del transportista luego de su despacho de la aduana de exportación. O sea, si es un producto, por ejemplo, que viene de México a Guatemala, entonces el vendedor va a cumplir con su obligación y la va a colocar en un lugar, después la despacha de la aduana de México y la coloca en un lugar, en la aduana, o cerca de ahí, en donde ya el transportista la toma y ya la trae a Guatemala. Esa es la diferencia básica, ¿verdad? Si no se ha fijado en ningún punto específico, entonces el comprador, si el comprador no ha fijado en ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro de esa zona fronteriza el lugar donde el transportista se hará cargo de la mercadería. Aquí se puede usar cualquier modo de transporte, como el transporte combinado. El transporte combinado es cuando se utilizan varios transportistas en el cumplimiento del transporte. El transporte multimodal, en donde intervienen varios medios de transporte, aéreo, terrestre, marítimo, etc. Estoy colocando el listado de existencia, por favor. Bueno, vamos a seguir.
Vamos a hablar ahora de la compraventa relacionada con el término internacional de comercio IXW, que en español es XEXWD. En inglés se llama Ex-Works, Ex-Factory, Ex-Warehouse, Ex-Mill, y en español significa en fábrica, lugar convenido. Bueno, en este tipo de compra-venta relacionada con ese término internacional de comercio, el vendedor cumple con su obligación de entregar la cosa al poner la mercadería en su fábrica o taller a disposición del comprador. Es decir, eh, el vendedor en este caso no es responsable ni de cargar la mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador, ni despacharle en aduana para exportación, salvo que exista un acuerdo en otro sentido. El comprador va a soportar todos los gastos y va a pagar todos los riesgos de retirar la mercadería del domicilio del vendedor hasta su destino final. Por ejemplo, yo voy a traer un vehículo, lo voy a traer de la planta Volkswagen en Puebla de México, y el vendedor va a cumplir con su obligación de entregarme el vehículo en el momento que lo ponga ya listo en la planta de Volkswagen de Puebla de México ya fabricado. Y entonces yo llego y ya solo tomo el vehículo y ya yo además me encargo de los gastos de transporte, todos los gastos, demás gastos que hay que cubrir. Entonces, el vendedor cumple con su obligación de entregar al poner la mercadería en su fábrica, ¿verdad? Taller a disposición del comprador. Y reitero que el comprador no es responsable ni de cargar la mercadería, o sea, el vendedor no es responsable de cargar la mercadería en el vehículo que sea proporcionado por el comprador, ni de despacharla en aduana para la exportación. Salvo que exista un acuerdo en otro sentido, estaríamos ante otra figura. En este caso, pues, lógicamente, el comprador va a soportar, va a erogar todos los gastos, impuestos, derechos y riesgos va a adquirir los riesgos de retirar la mercadería desde el taller, desde el taller, ¿verdad? La fábrica, hasta el punto de destino final. Tenemos nosotros otro tipo de compra-venta que se llama CPT o CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. ¿Sí? En este caso, el vendedor va a pagar el flete del transporte de la mercadería hasta el destino mencionado. El riesgo de la pérdida de daño se va a transferir del vendedor al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe despachar la mercadería para su exportación. Si se parece un poquito a la costo, hay una que se llama Cost Insurance Freight, costo seguro y flete, y CF, costo y flete, que se parece un poco a la costo y flete, pero es totalmente distinto. Porque aquí solo se incluye el flete de la mercadería, más no el valor de la misma. Ahora, en la otra se incluye el valor de la mercadería. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto en el momento. Deberían ustedes ver si pueden encargarle a don Domingo este libro. Este es el código de comercio, un código de comercio comentado. Y la verdad que está muy bien, muy bien estructurado, ¿verdad? Trae esta jurisprudencia, es de Editorial Fénix. Ustedes pudieran conseguirlo, la verdad, está muy bonito. Bueno, vamos a analizar otra que se llama
Dice, salté una. CPT. No, eso no es. SIP. Carrier and Insurance Pay to. Transporte y seguros pagados hasta. El vendedor tiene las mismas obligaciones que en el CPT, pero además debe conseguir el seguro a su cargo. Nótese que no menciona nada del valor de la mercadería. La lógica nos empuja a establecer que debe estar incluido ahí. Se asemeja mucho al Cost Insurance Rate, CIF y CF. Se asemeja un poquito, pero es totalmente distinto. Eso se dan dependiendo de las modalidades CIF perdón, FOB y FAS. Bueno, analicemos la DAF. DAF significa... Ay, Dios, perdonen. DAF significa Deliver at Frontier, entregado en frontera. DAF, DAF. Bueno, les voy a pedir que la manera de lo posible traten de entrar a las... Voy a dar unos 15 minutos después de las 7:30. El que no entre a esa hora no lo voy a dejar entrar porque estoy interrumpiendo la clase tratando de que todos, por favor, traten de entrar a una hora que sea correcta. Bueno, DAF, Deliver a Frontier, entregado a frontera, DAF. Bueno, en este caso el vendedor va a cumplir con su obligación de entregar la mercadería. Cuando efectúa esa entrega de mercadería despachada en aduana, en el lugar convenido de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país colindante, se parece un poco a la que habíamos visto al principio. Es fundamental indicar el lugar, el punto de la frontera correspondiente donde se va a entregar. O sea, me traen una mercadería de México, ¿verdad? O de El Salvador, de Honduras, y la van a dejar la van a despachar de la aduana, el vendedor, y entonces la va a dejar en un lugar convenido de la frontera para que yo solo pase, la adquiera y ya la traslade por medio del transporte convenido y haga todos los gastos de transporte y de seguro que debo pagar. Aunque no lo dice aquí, pero el espíritu de esta DAF es que el comprador va a cumplir con la entrega de la mercadería cuando es despachada de la aduana. La despacha de la aduana, paga los impuestos y la deja en un lugar convenido de la frontera, después de la frontera, pero siempre en el país de exportación, ¿no? Bueno. Y yo creo que le hizo falta la de CPT. Sí, pero es que no he terminado todavía. Estoy saliendo porque estoy proporcionando el link del listado de asistencia. Ah, ok. Esa le expliqué, es Carry Page 2. Está explicado. Bueno. Vamos ahora a explicar esta. ¿Pueden ver bien? ¿Se ve bien? Sí, Lick, ahorita está apareciendo. Bueno, vamos a analizar ahora
Esto se llama DES, Delivered Ex Ship, entregada sobre buque. Bueno, en este tipo de compraventa el vendedor va a cumplir con su obligación de transferir los riesgos al comprador a partir de que pone la mercadería a disposición del comprador, pero a bordo del buque de destino, sin despacharla en aduana para importación. Cuidado con la free on board, ¿verdad? Es distinto, porque el otro es puerto de embarque. En cambio aquí es en el puerto de destino. El vendedor va a cumplir con su obligación cuando pone la mercadería a disposición del comprador, cuando se le entrega a bordo del buque en el puerto de destino. Es decir, viene un buque de México, viene un buque de Estados Unidos, y yo llego a Santo Tomás de Castilla o a Puerto Quetzal, y cuando llego ahí, recojo la mercadería dentro del buque y luego pues yo tengo que llevarla a cubrir los impuestos, los aranceles y todo lo que haya que pagar, los impuestos, porque cuando le recojo en el buque, la lógica y lo que dice la diapositiva, pues no se pueden establecer que no la van a despachar de aduana con los impuestos pagados. Esa es la característica. Dice Delivered Ex-Way, Duty Paid. Entrega en muelle, derechos pagados. DEQ. Dice, el vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería después de su comprador, pero va a ser sobre el muelle. Aquí ya no es sobre el vehículo, en el puerto de destino, convenido. Y aquí también ya es despachada en aduana para la importación. Entonces, la diferencia entre la anterior es que el vendedor va a cumplir con la obligación de transferir los riesgos a él cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el puerto de destino convenido, pues ya despachada en aduana por importación. O sea, el buque viene de México, viene de Estados Unidos, entra por Puerto Quetzal, por Santo Tomás de Castilla, y nos la van a entregar en el muelle y con la característica esencial que ya fue bajada del buque. La lógica no se puede establecer lo que tiene que ser así, pero ya los impuestos ya fueron pagados porque ya fue despachada de aduana por parte del transportista. Vamos ahora a analizar otra que se llama Delivered Duty Unpaid, entrega de derechos no pagados. En esta, el vendedor va a cumplir con su obligación de transferir los riesgos al comprador cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el lugar convenido en el país de importación. Es decir, me traen a mí algo de México, Estados Unidos, de Canadá, Francia, España, Italia, donde quieran, y van a poner a disposición del comprador la mercadería en el lugar convenido en el país de importación. Yo puedo decir que la voy a recoger en el Parque Central de Jalapa, voy a decir que la voy a recoger en una bodega almacenadora en la ciudad capital, voy a pedir que recogerla pues, en Escuintla, en una bodega que hay ahí, y el vendedor va a asumir todos los riesgos de la cosa, va a asumir los gastos y los riesgos de la cosa con la entrega de la mercadería en este sitio, y se van a excluir de él también los derechos, los cargas oficiales e impuestos. No va a pagar impuestos, sino que los impuestos los va a pagar el comprador, ¿verdad? Así, el vendedor va a cumplir los gastos de transporte y todo, pero lo que no va a cubrir van a ser los impuestos, cargas y demás, los riesgos de impuestos aduaneros y derechos y aranceles los va a pagar el comprador. Lick, ¿Sí? fíjese que hay una compañera que no puede anotar su asistencia porque tiene problemas con su computadora, se le puso la pantalla de color negro. Entonces, Norma Maribel Dardón, anotar su asistencia por ese motivo. Bueno, perfecto. Yo de favor que le comentara a usted. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver si se la mandamos por el chat en un rato. Gracias, Lick. Ok. Nos habíamos quedado con una pendiente, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Es esta, DDP. Delivered Duty Paid. Entrega derechos pagados. ¿Recuerdan qué sucede en esta? Cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el lugar convenido en el país de importación. Recuérdense que el vendedor asume los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería, pero no va a pagar lo que son los impuestos, los derechos
arancelarios, etcétera. Eso no los va a pagar, eso los va a pagar el vendedor. Y aquí es distinto. El vendedor asume las mismas obligaciones que la DDU, pero ahí sí va a pagar los derechos, impuestos, todos los impuestos que se pagan en aduana. Ahí sí lo va a pagar. ¿Sí? Y la compañera decía que no había explicado la CPT, lo voy a explicar. Transporte pagado CPT, carriage pay to, transporte pagado basta. El vendedor va a pagar el flete del transporte de la mercadería hasta el destino mencionado. ¿Sí? El riesgo de la pérdida o daño se transfiere al vendedor o comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe despachar la mercadería para su exportación. O sea, esta se parece un poco a la compraventa de costo y flete. Se parece un poquito. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si hay alguna duda con relación a esto. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a otras hablar de un poquito de otros contratos. Vamos a hablar de otros contratos muy trascendentales por acá. Solo vamos a buscar por aquí. Vamos a ver aquí. Bien. Un momento, estoy viendo la lista. Ujú. Acabo de colocar el listado de asistencia en el chat para los que no han podido, para que lo tengan ahí, por favor. No pueden apuntarse. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a analizar algunos otros contratos, contratos de Muy colaboración. amable, gracias. Contratos de colaboración empresarial que son, pues, también son importantes, ¿verdad? Vamos a analizar ahora, vamos a comenzar analizando el contrato de suministro, ¿verdad? Que es un contrato realmente muy importante. Bueno, si tienen ustedes en pantalla las diapositivas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Lick.
Entonces, platiquemos un poquito nosotros acerca del contrato de suministro. Bueno, el contrato de suministro, pues lo vamos a dar cuenta que es una figura que es muy familiar a nosotros. Es un contrato por medio del cual una persona denominada suministrante se obliga a cambio de un precio, de una retribución a realizar en favor de otra persona denominada suministrado una serie de prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o de servicios. ¿Sí? Vamos a analizar pues antes que esto, el artículo número 702 del Código de Comercio. Dice el artículo 702. $707, perdón. Dice contrato de suministro. Dice, por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Este contrato de suministro, por ejemplo, es el contrato que nosotros recibimos, el contrato de cable, es un suministro. La energía eléctrica es otro suministro. El agua potable es otro, aunque son municipales. Pero si fueran empresas privadas, pues sería un auténtico contrato de suministro, ¿verdad? Aunque sabemos que el Estado y las municipalidades pues, también pueden desempeñar actividades comerciales sin que ellos puedan ser considerados como comerciantes. Y el suministro que nos dan a nosotros periódicamente, donde nos proveen y donde nos entregan, por ejemplo, gasolina, ¿verdad? Donde nos entregan diésel, ¿verdad? Tenemos nosotros los transportistas que van a surtirse periódicamente. Y otro contrato de suministro, por ejemplo, podría ser el suministro, por ejemplo, de tóner para fotocopiadoras de oficina, ¿verdad? El suministro de papel periódicamente para oficina. Dice que puede ser prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Si son prestaciones periódicas, creo que el ejemplo claro podría entrar en este caso, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, que es continuo, ¿verdad? El de agua potable también, que es continuo. El del cable, televisión por cable, también. Televisión vía satélite, también. Y el de cosas muebles, podríamos poner el ejemplo de esos suministros periódicos que nos dan, por ejemplo, de mobiliario y de equipo para una entidad, el tóner para una computadora, para una fotocopiadora, etcétera, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito. Bueno, son las características de este contrato. Beckley. Bueno, a ver, Celeste. Este contrato es un contrato consensual. ¿Por qué es consensual? Porque es un contrato que se perfecciona con el consentimiento. Solo que convenir la prestación que voy a pagar y el servicio que me van a entregar, ya sea de carácter periódico a través de bienes muebles o mercaderías que me traigan periódicamente, o si es continuo, pues entonces ya el contrato queda perfecto. En adición a eso, también el contrato es bilateral porque los elementos subjetivos que intervienen en estos contratos, los elementos subjetivos contractuales, pues son dos sujetos. El suministrante, que es el que ejecuta el suministro, y el suministrado, que es el que recibe y se beneficia con los servicios que va a recibir a su favor, con los bienes que va a recibir, producto de un suministro de carácter continuo o de carácter periódico.
También es un contrato principal, ¿verdad? Es un contrato principal porque es un contrato, pues, solo, un contrato que no depende de otro contrato para poder surtir efectos jurídicos, para enlazar a la vida jurídica. Pues, tiene esa característica importante. Es un contrato oneroso. ¿Por qué es oneroso? Porque es un contrato en el que los sujetos que intervienen en el contrato van a obtener beneficios, ganancias, pero también pueden en un momento determinado tener pérdidas o gravámenes. Es un contrato también de tracto sucesivo, porque es un contrato que no es de tracto único, porque no es tanto el suministrado como el suministrante no van a realizar no se va a ejecutar solo en un pago. Pueden hacer pagos reiterativos y aunque se haga solo un pago, las prestaciones van a ser continuas. Si son periódicas o continuadas, pero se materializan una serie de esas en el tiempo. ¿Sí tienen alguna duda de esto? Antes de que comencemos a desarrollarlo legalmente. Licenciado, buenas noches. Ajá. Dígame. Con respecto a con respecto a la característica bilateral, ¿será Ujú. que pudiera repetir cómo lo definió? Bueno, la característica de bilateralidad, nosotros debemos entenderla en donde dos sujetos son los que intervienen en el contrato. Si nosotros vemos una compraventa, ahí es el clásico ejemplo de la bilateralidad. Y en este caso, pues es un contrato bilateral porque hay un sujeto que se llama suministrante, que tiene que ejecutar bienes o servicios de forma continuada o periódica en favor de otro sujeto que se llama suministrado, que se beneficia de esos suministros. Que una persona que le va periódicamente va a venir a mi casa y me va a vender, me va a traer frutas todas las semanas, me va a traer verduras todas las semanas. Yo contrato qué tipo en el supermercado puedo contratar o me van a traer a mí agua periódicamente o energía potable, energía eléctrica, ¿verdad? O por ejemplo el fluido de cable. Entonces, por eso es que es bilateral, porque estoy pagando por él como suministrado, pago por el servicio, por los bienes que voy a recibir, y el suministrante me los tendrá que entregar en la forma que estipule el contrato, ya sea periódicamente o de forma continua, ¿verdad? Sin interrupción. Entonces, por eso es que es bilateral, porque intervienen todos elementos subjetivos. ¿Estamos ahí? Vamos a analizar los elementos personales de este contrato. En primer lugar, nosotros tenemos al suministrante, que es el elemento subjetivo, la persona, el sujeto, que va a entregar los bienes o va a prestar el servicio al suministrado a cambio de un precio. Y el suministrado, que es la persona o elemento subjetivo personal, que se beneficia con estas prestaciones periódicas o continuadas de los bienes o servicios y paga el precio. La persona que está recibiendo la energía eléctrica, la persona que recibe el agua potable, la persona que recibe el servicio de cable, la persona que recibe sus verduras periódicamente cada semana, la persona que recibe su tóner cada mes de computadora, la persona que recibe su papel para mobiliario de equipo de oficina cada mes, es el suministrado. Y el que lo ejecuta, que es el suministrante, que es esa comerciante, que puede ser individual o social,
que su objetivo es proporcionar ese servicio, entregar esos bienes a cambio de una retribución. Dentro del elemento formal, este contrato es fiel al principio la característica de la libertad de forma, es decir, este contrato no está sujeto a formalidades especiales. Es decir, posee libertad de forma. Los sujetos se van a obligar de la forma que ellos quieran, siempre y cuando pues no contraríe las características de las disposiciones generales de las relaciones de contratos mercantiles, en base a estas, ausencia de estas, las del derecho civil. Bueno, veamos ahora. Vamos a analizar ahora el artículo 707, ya lo leímos, está la definición, el 708, pues es el que creo que nos interesaría por el momento, dice. Dice, si no se hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, se entenderá convenida la que corresponde a las necesidades normales de la parte que las recibe en la época de la celebración del contrato. Dice, cuando no se establece, cuando es un suministro de carácter de periódico que se hace a través de prestaciones, si no se ha determinado la cuantía de las prestaciones, se va a entender que es la que corresponde a las necesidades normales de la parte que las recibe en la época de la celebración del contrato. Si se hubiera convenido en un máximo y un mínimo, para el suministro total, para las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro del dicho límite a quien ha de recibir. Entonces, hay dos fórmulas en cuanto al suministro. Se va a entender que es en cuanto a las necesidades normales de la parte que la recibe. Por ejemplo, si es un suministro de gas, lo que me van a suministrar es lo que yo me voy a poder consumir un mes. Tal vez ese ejemplo es un poquito, tal vez podría entrar ahí, tal vez el suministro de, por ejemplo, de combustible, ¿verdad? Que es lo que la persona va a necesitar en un mes. Y cuando hablamos nosotros del de gas, pues es un poco difícil porque regularmente ahí, más que todo ese contrato difiere un poco porque regularmente, bueno, podría entrar ahí también. Tal vez del agua, ¿verdad? Si nosotros vamos a usar el agua que necesitamos, ¿verdad? Si nosotros usamos el agua razonablemente, pues vamos a pagar un precio razonable. Conformidad a lo que lo necesitemos, vamos a pagar. Igual la energía eléctrica, lo que estemos usando, el cable no. El cable yo tengo cierto, pago un precio y ahí tengo el servicio. Igual el internet. A menos que sea de teléfono, que ya varía, ¿verdad? Dice, cuando se conviene un máximo y un mínimo para el suministro total de las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien ha de recibir. Se establece que usted va a consumir tantos kilovatios de energía eléctrica o tantos tantos litros de agua, ¿verdad? Entonces, dentro de ese límite tiene que ser. Dice suministros periódicos. Cuando es periódico es por cada prestación aislada. Ese que hablábamos de toner para una oficina o las frutas o verduras que se distribuyen, los abarrotes que nos va a traer el supermercado, específicamente aquí cuando nosotros pagamos, en estas épocas de pandemia. Dice el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Es decir, cada vez que me traigan la fruta, cada vez que me traigan el tóner de la impresora, yo voy a pagar, de la fotocopiadora, yo voy a pagar ese precio. Dice el plazo.
El plazo establecido para las prestaciones aisladas se tendrá pactado en interés de ambas partes. O sea, tiene que ser en interés, el interés lucrativo del que lo recibe y el interés que voy a pagar, que sea una cantidad que se ajuste a mi presupuesto, a mi patrimonio. Dice, si quien ha de recibir tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicar al suministrante con anticipación suficiente. Yo solo voy a tener el servicio de frutas hasta que el suministro de frutas, de verduras, es decir, de todo el de abarrotes de un supermercado, pero únicamente hasta que la pandemia termine, o hasta el mes de septiembre, ¿verdad? Porque en esa época yo voy a estar bien y voy a poder salir. Dice, terminación. Dice, si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si quien tiene que cumplir con una de las prestaciones, ya sea pagar o recibir, establece que tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutan, si yo no le pago ahorita y el contrato establece que con 2 pagos ya no me van a dar, ahí se acabó. Entonces eso hace notar que ese incumplimiento es de tal importancia que las prestaciones futuras ya no se van a poder dar. O en el caso, por ejemplo, de la empresa que distribuye cable, por ejemplo, que quiebre, que entre a la quiebra, o que tenga algún problema financiero, ya no va a poder cumplir con... o la persona que nos distribuye el combustible tiene tal importancia que su establecimiento quebró, entonces ya se te da la terminación del contrato. Vamos a hablar de la suspensión y denuncia, ¿verdad? Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliere alguna de sus obligaciones, el suministrante podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con prudente. No podrá suspender el contrato sin darle aviso con prudente anticipación. Si yo le incumplo el pago al suministrante y entonces él no puede suministrar, no puede dejar de suministrar, dejar de cumplir con el contrato, a menos que de un aviso con prudente anticipación, y ese aviso se llama denuncia. Dice, si no se hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrá denunciar el contrato dando aviso con anticipación pactada o en su defecto, con una anticipación de 90 días. En el contrato tiene que establecerse que yo le haga un aviso ahorita a la empresa eléctrica que le diga que a partir del presente mes ya no quiero la energía eléctrica o que ya no quiero que me vengan a dejar las frutas o verduras periódicamente, que ya no me proporcionen gas, que ya no me proporcionen combustible, y entonces eso se llama denuncia. No vayamos a confundir esta denuncia con la denuncia penal, que sabe que el acto introductorio por medio del cual una persona pone conocimiento del Ministerio Público, de un juez, con revisión de este juez al ente acusador, de una noticia criminal, con el objetivo principal de esclarecer la verdad histórica y iniciar una persecución penal, ¿verdad? Para determinar la participación del posible sindicado en un hecho punible, individualizarlo, y lógicamente que después los demás fines que establece el artículo 5 del Código de Procesal Penal. Eso no es distinto. Cuando se refiere a denunciar aquí es para dejar sin efecto el contrato. Es una comunicación de naturaleza contractual, cuyo objetivo, la denuncia en este caso, es una comunicación de naturaleza contractual con anticipación de 90 días para dejar sin efecto el contrato de suministro, rescindirlo entre las partes, que ya no surta plenos efectos jurídicos, que la relación contractual se interrumpa. Ese es el objetivo. ¿Ustedes tienen alguna duda? Bueno, los elementos reales de este contrato son las prestaciones periódicas o continuadas y servicios y el precio de las mismas, que eso lo habíamos dicho. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el contrato de estimatorio. Entonces ya chequearon que mandé el link de asistencia al grupo. ¿Ya lo chequearon? Había una persona que no podía ingresar. Sí, ya, Dale, gracias.
Bueno, vamos a hablar ahora del contrato estimatorio. Este contrato estimatorio es un contrato que en la práctica, pues su nombre en la práctica comercial, coloquial, como se conoce entre el ámbito comercial, se conoce como contrato de consignación, ¿verdad? Es otro nombre. El contrato estimatorio es un contrato por medio del cual una persona que se titula, se denomina, se conoce en el ámbito comercial como consignante, va a entregar a otro sujeto, a otra persona, llamado consignatario, mercaderías o bienes. Aquí la definición dice mercaderías, puede ser mercaderías o otros bienes, para que en un plazo determinado, concluido ese plazo, pues esta persona pues, entregue el precio de esas mercaderías, pague el precio de esas mercaderías o en su defecto devuelva las mercaderías. El caso que tenemos nosotros clásico, ¿verdad? Un caso muy clásico, muy típico, donde, por ejemplo, sucede frecuentemente que las empresas embotelladoras, ¿verdad? Pues entregan a una tienda un lote de refrescos de gaseosa, de cola, y se los dan ahí para que ellos vendan, les dan un plazo de, creo que, no sé, creo que es de semana, semana y media, 2 semanas, creo que es de una semana, algo así. Cada semana creo que pasan ellos. Entonces se entregan las Y botellas. es de una semana, Lick. Sí, de una semana. Entonces les entregan los refrescos y entonces el expendedor de la tienda, el tendero, las vende. Y cuando ya llega después la entidad, a través de sus dependientes en esos camiones, pues les entregan el precio de lo que vendieron. Y regularmente la embotelladora pues se va a llevar a aquellos refrescos que no vendieron, o en su defecto simple y sencillamente lo que hacen es proporcionarle de más producto. Eso sucede en el caso de las aguas gaseosas, de las cervezas. Yo no sé si ustedes sabían que todos los productos que le distribuyen a los supermercados también son productos a consignación también, ¿verdad? Ellos van a entregar el precio de lo que vendieron. De lo que no vendieron, pues lo devuelven y pues tienen la característica especial que pues pueden proveerles nuevos productos en el siguiente mes. Así es como funciona ese contrato. Ese tipo de contrato clásico, ¿verdad? Contrato clásico, aquellas personas que venden mercaderías, que andan vendiendo oro también, que les entregan el producto a consignación, que venden joyas, les entregan el producto y estas personas venden ese producto y luego pues al término de un mes, mes y medio, entregan el producto de la venta y pues entonces así es como funciona esto. Si nosotros analizamos el artículo 713, dice: el contrato estimatorio, dice, por el cual una parte entrega a otra una o varias cosas muebles para que se le pague un precio o bien las devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. Y eso las vamos a dejar para después. Ya vimos la definición legal, la definición doctrinaria, pues ahora vamos a seguir. Es un contrato principal. No vamos a entrar aquí a definir qué es principal y eso, porque, o sea, sí lo vamos, o sea, no lo ponemos en la diapositiva porque nosotros asumimos que a esta etapa del curso, ya después de haber recibido derecho civil, ustedes ya saben lo que es principal. ¿Sí? Entonces el contrato es principal porque el contrato subsiste por sí solo. Es decir, no necesita de otro ulterior acto o contrato o pacto para poder permitir que ese contrato surta plenos efectos jurídicos, sufra plena positividad y que nazca la vida jurídica. Vamos a analizar ahora, este contrato es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque existen dos elementos subjetivos dentro de él. Uno de estos es el consignante, que es el que entrega esos productos o mercaderías al consignatario para que él, pues después de un plazo determinado, pues entregue el precio de venta de esos productos o devuelva los que ya no pudo vender. Ese contrato real, porque este contrato no se perfecciona con el consentimiento. Se tiene que materializar la entrega
de los bienes que nosotros vamos a recibir a consignación y que vamos a vender para luego entregar el precio para que pueda hacer la ley jurídica. De lo contrario, no, por eso es que es real. Entonces, ustedes que los contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, con la entrega de la prestación. El contrato estimatorio es un contrato oneroso conmutativo. ¿Por qué es oneroso? Porque tanto el consignante como el consignatario, pues ambos se van a beneficiar, pero también pueden perder, ¿verdad? ¿Qué sucede con esas aguas que no va a vender, los refrescos que no va a vender el tendero? Pues ahí pierde la empresa, ¿verdad? Se va a llevar solo lo que él vendió y pues se va a tener que proporcionar otros refrescos para que él pueda seguir vendiendo y la relación comercial pues no se interrumpa, ¿verdad? Y es conmutativo porque las prestaciones se presumen ciertas ideas a partir del momento de la celebración del contrato. A partir del momento de la celebración del contrato, tanto el consignante como el consignatario saben plenamente cuánto es lo que ellos van a ganar. Lo conocen, pues saben. Cuando a mí me llevan un agua, un refresco a la tienda, yo sé a cuánto la tengo que vender. Y yo sé que cuánto de ese precio le tengo que entregar al consignatario, al consignante, perdón, y cuánto como consignatario me va a tocar a mí, pues separarlo. El contrato es de tracto sucesivo, porque estas prestaciones se dan varias veces. Imagínense cuántas veces es un contrato que tiene prestaciones periódicas que se ejecutan en un tiempo. ¿Cuánto tiempo tendrá el tendero de la esquina estar realizando eso? De tener años de trabajo en Coca-Cola así de forma periódica. Años. El contrato es traslativo de dominio. Definitivamente que cuando me van a entregar un refresco para que yo lo expenda al público o otro tipo de artefacto para que yo pues lo venda y si entregue el precio y lo que no venda lo devuelva, pues básicamente es un contrato traslativo de dominio. Estoy enajenando la propiedad de ese bien. Esa es la característica. Estoy enajenando ese bien. Vamos a analizar ahora los elementos personales. Tenemos al consignante. Lógicamente que es la persona individual o jurídica, porque puede ser un comerciante individual o puede ser un comerciante social, una sociedad mercantil, generalmente una sociedad anónima. Sabemos que es la que más se funda y funciona en Guatemala. Es la persona que va a entregar las mercaderías o los bienes con la condición de que en un futuro, pues cumplido un plazo, se les entregue el precio de las mismas o bien pues se entreguen las propias mercaderías o por las que nos hayan sobrado. Consignatario es el caso del tendero que andábamos hablando, el señor de la tienda, la señora de la tienda, la señora que recibe, el sujeto, la persona individual o jurídica, porque puede también ser un comerciante social o individual, que recibe las mercaderías para poderlas vender al público, con la obligación de entregar el precio de lo que vendió y devolver las que no vendió. Entonces, pues eso se necesita. Y ahorita sería importante darle una leída, un análisis no tan superfluo, pues de lo que establece el artículo 713. Y este artículo, pues, establece que lo que quedamos pendientes, las reglas que habíamos quedado pendientes, dice, el consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido, porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables. Él recibe el producto y él tiene que devolver el precio o devolver el cosa. A menos que le sea imposible su total restitución por alguna circunstancia, aunque sean ajenas a él, que no le sean imputables. Si él recibe las cosas y se le destruyen, se las roban, él va a tener que devolver para pagar el precio porque así lo establece este contrato, aunque sea por circunstancias que no le sean imputables. Dice el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas
pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Es decir, si yo, como tendero, tengo varios refrescos, tengo una deuda, alguien me quiere embargar el producto de lo que yo vendí, no me va a poder embargar el producto de lo que yo vendí, mis acreedores no van a poder embargar ese producto hasta cuando yo haya entregado el precio de las cosas, entonces ya la ganancia que me quedó, eso sí lo pueden embargar. A eso se refiere ese artículo. ¿Sí? Y de ahí dice el artículo 713, el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto no le sean restituidas. Coca-Cola ya no puede venir, un corte comercial ahí, ¿verdad? Ya no puede venir e ir con el tendero y quitarle las botellas, los refrescos, porque ya se los dio para que los distribuya. Lo único que puede hacer es esperarle el plazo que le da para que le entreguen el precio y que recoja las que no vendió, que va a ser muy raro porque siempre se vende todo. Esa es la... Miren, alguno de ustedes, su mamá tiene tienda, ¿no? Por favor, alguien que me pueda explicar eso. Disculpen. Yo creo que nadie tiene tienda de la mamá. ¿No? O el tío, o algún hermano, o alguien. Mi prometido tiene un negocio, licenciado. ¿Quién? Mi prometido, ¿Y cuánto le dan por cada agua? Eso es lo que quería saber. ¿cuánto le dan por cada agua? ¿De bonificación o cómo le...? ¿Cuánto es lo que gana? Mm, no sabría decir. Es secreto. Es el know-how. Sí, Bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, los elementos formales de este contrato, igual que el que hemos visto con antelación, es un contrato que se da en la libertad de forma. Es un contrato que no está sujeto a formalidad alguna. Es un contrato donde los sujetos contractuales, simple y sencillamente, que pueden hacer verbalmente o a través de alguna nota de envío o como sea, no está sujeto a una formalidad. El elemento real de este contrato, cuando estamos hablando del elemento real, estamos hablando de las prestaciones que son objeto de este contrato. Cuando hablamos del elemento real en la compra-venta, estamos hablando del precio que pagamos por la cosa y la cosa que se da en enajenación, el vehículo, la casa, el terreno, etc. Y entre los elementos reales de este contrato, pues básicamente tenemos dos. Las mercaderías o cosas que son objeto de la consignación, y la lógica nos empuja a establecer que también el precio que se paga por ellas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora aquí se me fue el título de esto. Quiero revisar esto. Aquí está, contrato de depósito mercantil. Está. El contrato de depósito mercantil, pues es un contrato también de colaboración y de servicios, por medio del cual una persona denominada depositario, recibe una cosa, bien, mercadería de naturaleza mueble, que le es confiada o entregada por una persona denominada depositante, y el depositario tiene la obligación principal de custodiar, resguardar, cuidar ese bien por un plazo determinado, y al término de este, o cuando sea requerido, pues lo entrega, y la persona del depositante, lógicamente, que a cambio va a pagar una retribución, ¿verdad? Una retribución o precio. Si nosotros analizamos un poquito lo que es el artículo 714, dice, en los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otra del tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán los conducentes las reglas del mutuo.
El depósito de cosas fungibles es cuando yo estoy depositando una cosa y entonces no me van a volver la misma cosa, sino que una misma cosa de la misma especie de calidad. Yo voy a depositar dinero en el banco, es el clásico ejemplo, y no me van a volver los mismos billetes. Voy a depositar en una bodega café, maíz, pero con la característica de que me tienen que devolver el mismo, entonces ese ya no sería fungible. ¿Sí? Aquí tendríamos que establecer que el depósito regular, el depósito puede ser regular o irregular. Regular es cuando me van a devolver la cosa, la misma cosa que yo estoy depositando. Irregular, es fungible, me devuelven una cosa totalmente de la misma especie y calidad, pero distinta. Cuando, por ejemplo, con nosotros dejamos un vehículo en un parqueo, ¿verdad? Ese es el clásico contrato de depósito mercantil. Bueno, el depósito regular, cuando me van a devolver, yo como depositante, que estoy dejándole algo al depositario para que lo guarde o lo custodie, me van a devolver el mismo bien que se deposita. Es el más común en el derecho civil. Cuando yo voy y dejo mi vehículo en un parqueo, el señor me da un tiquete, me le pago el precio, entonces cuando yo llegue me van a devolver mi mismo vehículo. Aunque yo quisiera ir a dejar mi vehículo y sacar pues, un Ford Super Duty modelo 2021, ¿verdad? Ese sería mi sueño, pero eso no se puede, ¿verdad? Me van a entregar el mismo carro que yo entrego, que yo estoy entregando. Regular, ¿verdad? Depósito regular. Y el depósito regular, o de cosas fungibles, es cuando yo estoy entregando un bien en depósito para que lo se resguarde, se custodie, pero me van a devolver no el mismo bien que estoy entregando en depósito, sino me devuelven algo de la misma especie y calidad o de valor equivalente, como en el caso del dinero, ¿verdad? Es común en las relaciones mercantiles, ¿verdad? Yo deposito combustible y no me van a dar el mismo diésel, sino que me dan otro, o deposito, por ejemplo, materia prima, caucho, y no necesariamente me van a entregar el mismo. O el depósito en dinero, ¿verdad? Que es el ejemplo más claro. Y con eso tenemos fundamento en el artículo 115, dice el depósito en dinero se transferirá la propiedad del banco depositario que tendrá la obligación de restituirlo, ¿verdad? Vamos a analizar las características de este contrato. Este contrato es un contrato eminentemente bilateral. A ver, Beckley, ¿por qué es bilateral? A ver, Giselle Cepeda, ¿por qué es bilateral? Buenas noches, Lick. Uh-huh. El contrato es bilateral porque se necesita o sea, las dos partes van a dar y recibir. Muy bien. Hay una parte que va a entregar un bien para que este sea resguardado. El otro sujeto lo va a recibir, lo va a custodiar por un tiempo determinado y el otro sujeto va a entregar un precio por esa guarda y custodia. ¿Sí? Y también podría ser bilateral porque ambas partes tienen obligaciones. Sí, ¿cuáles son esas obligaciones? En este caso sería del contrato que están realizando, ¿verdad? Ambas partes van ¿Cuáles a son tener... esas obligaciones? ¿Cuáles son? Ay, no recuerdo ahorita. Lo acabamos de decir. ¿Está en clase o está dormida? Lo acabamos de decir. No, Lick, estoy en clase. Entonces, si yo le entrego a usted, si usted tiene un parqueo, ¿sí? Yo le entrego mi vehículo. Usted es el depositario. ¿Cuál es su obligación? Cumplir con... o sea, con entregar el vehículo. No, esa no es su obligación. Su obligación es custodiarlo, es cuidarlo. Usted me lo va a entregar cuando yo lo requiera. ¿Y qué obligación tengo yo con respecto a ese depósito?
Yo que le estoy entregando el vehículo. Yo le entrego el vehículo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Lick, buenas noches. Buenas noches. Pagar el ticket. Muy bien. Pagar el precio. Sí, Lick, fíjese que yo le quería hacer el comentario de eso del parqueo, que el ejemplo para mí no está muy bien, porque fíjese que esos de los parqueos, cuando le entregan el ticket a uno, ahí en el ticket normalmente dice que el parqueo no se hace responsable por los daños que pueda sufrir el vehículo. Sí. Entonces no se está cumpliendo eso de custodiarlo, ¿verdad? Sí, así lo dice. Así lo dice. Así lo dice. Bueno, podríamos poner el ejemplo. Para mí sí ese contrato se pone de ejemplo. Bueno, podríamos ver bien también cuando nosotros traemos una mercadería que viene del extranjero y nosotros no hemos pagado los impuestos y lo dejamos en una almacenadora. Es un contrato de depósito también. Ahí se da. Pero realmente estas empresas que se dedican a esto, le entregan un parqueo a uno, un ticket a uno donde ellos dicen que no se hacen responsable del vehículo. Entonces realmente no, como que no, es algo injusto porque nos colocan en una posición de desventaja, ¿verdad? ¿Cuántas veces he oído yo de personas que han dejado vehículos en un centro comercial o los dejan en un parqueo, se van a comer y cuando regresan el vehículo pues lo han abierto, se han llevado todo y ahora pues estas mafias de ladrones tienen un código escáner cuando son los vehículos de cierre centralizado a distancia, ¿verdad? Que funcionan con un control, copian el código y pues abren el vehículo. Este contrato también es oneroso porque nosotros a partir de la celebración del contrato sabemos prácticamente cuánto tenemos que pagar, sabemos cuál es la obligación del depositario que tiene que custodiar y resguardar la cosa, o bien por un tiempo determinado. Sabemos que existe una ganancia y que va a haber también una eventual utilidad y que también el otro sujeto tiene que pagar el precio y que alguien en un momento determinado puede perder, ¿verdad? Y es conmutativo porque nosotros a partir del momento de la celebración del contrato sabemos plenamente cuáles son las obligaciones de cada quien. Es un contrato que es principal porque no depende de otro contrato o acto posterior o ulterior para que surte efectos jurídicos. Es un contrato real, se perfecciona con la entrega de la cosa. Para que para que este contrato pueda surtir efectos jurídicos, yo tengo que dejar mi vehículo en el parqueo. Y la lógica nos empuja a establecer que a partir de ese momento, pues ya el contrato comienza a surtir efectos jurídicos y cuando se transcurren las 2 o 3 horas, pues yo llegaré a pagar el valor o precio del contrato. Y es un contrato de tracto sucesivo porque es un contrato que, pues, es a través de prestaciones periódicas, ¿verdad? El hecho de que mi vehículo esté así 2 o 3 horas ahí hace que es una prestación de carácter continuado, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Recuérdense que el nombre técnico que se le da a una cosa que se entrega, por ejemplo, si yo en una compraventa entrego el precio, eso se llama prestación. Y el otro sujeto que me va a entregar y que entrega la propiedad, eso también es una prestación. Técnicamente se conoce como prestación, ese es el elemento material de un contrato cualquiera, ¿verdad? También establecimos que es de tracto sucesivo, ¿verdad? ¿Por qué de tracto sucesivo? Porque se ejecuta a través de prestaciones periódicas. Prestaciones periódicas que se van cumpliendo en el tiempo, ¿verdad? Por eso es que es de tracto sucesivo, no es de tracto único, ¿verdad? Cuando yo pago el precio, pues lógicamente es porque esa guarda y custodia y conservación de esa mercadería pues se ejecuta por un cierto tiempo determinado, ¿verdad? Puede ser días, meses, horas, etc. De los elementos personales de contrato, pues lógicamente que tenemos al depositante, que es la persona que entrega las mercaderías y paga el precio, el valor o la retribución o precio del depósito, ¿verdad? Y el depositario, que es la persona cuyo objetivo principal tiene una organización empresarial que está destinada a
de una forma adecuada, idónea, resguardar, conservar esos bienes que se le entregan a cambio del pago de un precio. Entre los elementos reales, básicamente tenemos las mercaderías que son objeto de la guardia y custodia, y el dinero pues, que se va como prestación material, que se va a pagar a cambio de esto. Puede ser dinero, pueden ser joyas, mercaderías, títulos de crédito, títulos valores, y la retribución o precio que se le va a pagar que va a pagar el depositante al depositario por esa circunstancia. El contrato no está sujeto a formalidad alguna, ¿verdad? Se va a formalizar mediante simple acuerdo verbal o por un contrato de adhesión o por escrito. Yo, por ejemplo, dejo mi carro en la tarde en un lugar donde no me dan ticket, ya me conocen de años, ahí lo dejo. Al terminar la tarde yo pago, o al terminar la semana pago yo un precio, es verbal. Y hay otros, por ejemplo, en la ciudad capital les pagan, apachan un botón, les entregan una especie así como de tarjeta de crédito, plástica, y a la hora de salir solo pues se mete, se paga. En otros dan una especie como de tarjetita así, y ahí establece todas las condiciones con las que se recibe el vehículo, y cabal, como dice el licenciado Jorge, entre una de esas es que no se hacen responsables de los daños del vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el contrato, pues es un contrato de adhesión, ¿verdad? Porque está en un pequeño formulario que ese yo le voy a ingresar a una máquina, voy a pagar un precio y me va a decir depende de cuántas horas estudio ahí, lo que voy a pagar, o a veces tienen los centros comerciales tienen una cuota única. Es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque tienen una serie de condiciones que están establecidas unilateralmente por el depositario, el cual nosotros no podemos variar. Si nosotros decimos, mire, usted hace cargo del vehículo o no lo dejo aquí, simple y sencillamente, pues no entra y no paga y se acabó, ¿verdad? Pues también tenemos la nota distintiva que habíamos analizado en Derecho Mercantil 2, el certificado de depósito y bono de prenda, que funciona en los almacenes generales de depósito, que habíamos recordado que eran una sociedad anónima especial, cuyo objeto social consiste en dedicarse específicamente a fungir como depositario en los contratos de depósito, con el objetivo de resguardar y custodiar pues, bienes o cosas por un determinado tiempo, y a cambio de eso pues, se le va a entregar un certificado de depósito a la persona que le entrega ese bien al depositario, y si esa persona quiere grabar prendariamente esos bienes que están amparados con un certificado de depósito, pues le pide al almacén general que les pida un bono de prenda con el objetivo de poder grabar ese inmueble. Veamos el 717, dice: serán depósito en los almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guardia y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativo de las mercaderías residentes. Existencia y operación de las mismas de las almacenes generales de depósitos se regirá por la ley específica y sus reglamentos. Ellos se van a fundar de conformidad con el Código de Comercio y la Ley de Almacenes Generales de Depósito, que tiene los requisitos para poder crear una sociedad anónima que se denomina Almacén General de Depósito, que es una sociedad anónima especial, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar los contratos de operaciones de crédito. ¿Quieren que sigamos o lo dejamos por aquí? ¿Hablamos de esto ya? Nos va a quedar tiempo. Mejor lo vamos a dejar por aquí. ¿O quieren que sigamos? ¿Seguimos? Por favor, solo uno que diga si están aquí como muertos. La clase está muy aburrida. Ahí dejémoslo, Nick. Ah, va. Seguimos en la siguiente clase.
¿Qué pasó? Y ya se me olvidó. Helen, ahí me jala después mi llave porque tengo que empezar a manejar. No, allá está en la mesa que llave. Bueno, entonces, ¿tiene alguna duda de esto? Otilia, ¿tiene alguna duda, no? No, Lick, todo claro, gracias. ¿Seguro? Bueno, espero que Sí. todo esté llegando bien a donde tiene que llegar. Blanca Lima, bienvenida. Bienvenida, Blanca. Gusto saludarla. Démosle la bienvenida a Blanca Lima, por favor, que se une a nuestro grupo de hace un par de clases, creo que está con nosotros. Bueno, entonces, por el momento esto ha sido todo. Voy a poner la grabación por aquí. Ha sido un gusto tenerlos esta noche conmigo. Disculpe. ¿Sí, entiendo? Solo en el contrato estimatorio, ¿cómo dijo que se le llamaba en la práctica coloquial? Trato de consignación. Ah, gracias, Lick. Entonces sí lo noté bien. Ok, muy bien. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Glenda. ¿Cómo está? ¿Está bien, no? ¿Está enfermita, no? Glenda, Ah, ¿sí, Lick? ¿está bien? Sí, solo que me operaron 2 veces hace, voy a tener un mes ahorita el 21.